Dios les bendiga, hermanos. Aquí vamos con mis hijos, que son mis compañeros de evangelismo. Vamos a hacer la refán, allí donde doña Cirley y donde el esposo de ella se llama Joan y sus hijos. Y también vamos a ver si invitamos a algunos amigos, vecinos, para que hoy nos acompañen a esta refán a escuchar la poderosísima palabra de Dios. ¡Qué bendición! Entonces ahí es donde podemos cantar con toda libertad. Vamos por montes y collados llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos diciéndole a las almas que Cristo salva y sana, que se arrepientan ya. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere sanar. Si te arrepientes y dejas este mundo tan lleno de maldad. Gloria al Señor, aleluya, qué felicidad servirle al Señor, hermanos. Y hoy es lunes, hay que aprovechar estos tiempos, hermano, hay que aprovechar bien el tiempo para servirle al Señor. Hoy no hay culto en la iglesia, entonces vamos a hacerle culto al Señor en las casas de los amigos. Ya vamos a llegar a la casa de doña Cirley. Esta es la vereda. Vamos a grabar la hora de llegar ahí donde ellos. Y miren ustedes toda esta hermosura, esta veredita. Como siempre, a mí me gusta grabar mucho la naturaleza porque es que es una bendición. La naturaleza es una bendición. Entonces vamos a aprovechar. Ve, aquí es la casa donde vamos a hacer la refán. Téngame aquí, vea, grabe eso. Aquí vamos a hacer la refán donde doña Cirley, ahí vine el domingo pasado. Allí, en esa casa de allá, vamos a invitar a esos vecinos. Ya ahora rato vine y los invité y ellos me dijeron que iban a estar, que apenas llegara fuéramos a llamarlos. Entonces, es más, yo voy a ir de una vez y los invito. Venga, hijo, vamos para allá, donde ellos. Dios les bendiga a Joana, a doña Cirley, a los niños. Es un privilegio muy lindo poder estar aquí con ustedes para compartir esta preciosa palabra del Señor. Y la refán 3, para los que de pronto les estoy dando la refán 1, la refán 2, entonces miren allí en el canal la refán 3. Voy a invitarlos para que leamos la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, mejor, desde el 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a hacer una oración, como es costumbre, hacer una oración para que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, dice la Biblia, sea de palabra, de hecho o de obra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Entonces vamos a hacer una oración para que es el que derrama esta bendición de la palabra, me inspire y me dé palabras para poder hablarles y también a ustedes les dé entendimiento de esta palabra. Señor Jesús, gracias te doy por la oportunidad que me concedes en esta hora de estar en tu presencia. Te pido tu bendición y tu respaldo en esta hora, que seas tú dirigiendo las palabras que voy a hablar. Úngeme con el poder de tu Espíritu Santo y habla conforme sea tu santa voluntad, y que tu palabra, Señor, penetre los corazones como espada de dos filos, que redarguya la conciencia y el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, y nos ayudes a dar buenos frutos. Porque tu palabra es sembrada, Señor, esa semilla es sembrada en nuestros corazones y comienza a crecer hasta que da buenos frutos.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces yo traje por aquí un libro. Este libro anteriormente se llamaba Árboles de Justicia. Ahora se llama La Refán. Pues tenemos otro libro más pequeño y no lo traje. Se llama La Refán. Este antiguamente se llamaba Árboles de Justicia. La enseñanza o rediles, y este libro se llama Árboles de Justicia. Y aquí vemos la enseñanza de la palabra del Señor. Dice, abramos la Biblia. Lo que usted tiene en sus manos, vamos a pasarle la Biblia para que ustedes toquen. Y miren, lo que ustedes tienen ahí en sus manos es un verdadero tesoro. Nosotros podemos tener muchas riquezas, oro, plata, casas, bienes, edificios, fincas, que eso es lo que tiene muchas personas. Hay personas que se llaman magnates y no saben lo que tienen. Pero con todas esas riquezas, con todo ese oro, con todos esos bienes que tienen, no van a alcanzar lo más grande, que es la salvación del alma. Porque sabemos que nosotros nacemos y tenemos un límite. Nos vamos a morir. Y hay gente que dice que el que se muere, ahí se le acabó la vida. No, ahí es donde empieza. Porque es una vida eterna. Sea en el cielo con Dios o sea en el infierno. Dios a través de las escrituras nos ofrece vida eterna. Mire que los ricos, ellos cuando se hablaba de la clonación, es decir, la clonación era que de una célula iban a sacar otra persona idéntica. Es decir, la misma persona cuando muriera le sacaban la célula, una célula, y de ahí iban a sacar otra persona idéntica a esa. Entonces ellos decían, hombre, con esto vamos a vivir eternamente. Y la ciencia pensó que con esto iban a ganar mucho dinero, porque claro, los ricos van a pagar para que después de la muerte saquen otro idéntico y siga viviendo. Pero eso no lo pudieron hacer, eso quedó en el aire. Eso ya pasó a la historia, porque no lo pudieron hacer. Entonces, esos ricos serían capaces de comprar, si la vida se pudiera comprar, ellos la comprarían. Así les tocará dar todo el dinero que fuera. Pero resulta de que la vida solamente la da Jesucristo. Y la vida eterna la da es Jesucristo. Y es a través de la Biblia que Él nos está ofreciendo vida eterna. Pero esa vida eterna es solamente para los que quieren escuchar, los que creen en la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa Biblia, ese libro que hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos, y todas las personas lo tienen, porque es que yo creo que en todas las casas tienen una Biblia. Es más, hasta los niños, como un celular, tienen Biblia para hacer tareas. Otros tienen una Biblia muy bonita, grande, abierta en el Salmo 91, o como adorno en la sala. Pero todo el mundo tiene la Biblia, pero no saben el valor que tiene, o lo que tienen en su casa, o lo que tienen en sus manos, porque no creen. Es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es espíritu y Dios no puede hablarnos. En otros tiempos Él nos hablaba a través de profetas y a través de Jesucristo cuando vino a la tierra. Jesús vino, estuvo con la humanidad 30 años, a sus 33 años murió y nos dejó este mensaje de salvación. Y después que Él murió, nos dejó ya el Nuevo Testamento. Entramos a esa parte de la enseñanza. La Biblia se compone de 2 libros o 2 partes. Son 66 libros en total. Biblia significa biblón, colección de libros pequeños. Eso significa Biblia. Es decir, una colección de libros pequeños, que son en su totalidad 66 libros. Son del Antiguo Testamento, se compone Antiguo y Nuevo Testamento. El testamento significa pacto, es decir, el antiguo pacto que Él tuvo con el pueblo de Israel
y el nuevo pacto, que es el que Jesús hizo o está haciendo con nosotros, con toda la humanidad, no solamente con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Hoy en día, en ese nuevo pacto o en ese nuevo testamento está plasmada la historia de Jesús, su muerte, su resurrección y la vida de los discípulos. Cuando ellos escribieron la Biblia, habiendo vivido con Jesús un tiempo, y después de eso, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Como leíamos ahí en 2 de Timoteo, o en 1 de Timoteo 3:16, toda la escritura, es decir, ese libro, es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que Dios quiere con todos nosotros a través de la Biblia. Porque como les decía, siendo Él un espíritu, Él no puede venir a hablarnos. Porque dice la Biblia incluso que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Y es más, yo digo que si Dios se apareciera, uno se espantaría, porque imagine ver uno un espíritu, y aparte de eso tampoco le creería. Entonces para eso nos dejó ese libro, la Biblia. Y a través de ella, todos los seres humanos hoy en día no pueden justificarse diciendo, es que a mí no me hablaron. Porque todo el mundo, como les decía, tienen una Biblia en la casa. Así como todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene la Biblia. Entonces, mire lo que comienza diciendo la palabra de Dios para que nadie de pronto nos justifiquemos. La Biblia dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Porque es que cuando éramos niños, mire, por ejemplo, estos niños saben de Dios. Ustedes conocen a Dios. Muestre los niños, Joseph, no solamente a mí. Ustedes conocen a Dios. ¿Han oído hablar de Dios? ¿Qué historia, por ejemplo, ha escuchado usted del Antiguo Testamento? Historias bíblicas que haya visto, por ejemplo, en la televisión. Cuando El diluvio, por ejemplo. Usted lo llegó a ver en la televisión, ¿cierto? En Semana Santa muestran muchas cosas, por ejemplo, Sí, el ellos diluvio. lo ven, películas. Películas, ¿cierto? Sí. Esas son historias que ellos muestran de la Biblia. cuando está así, ¿Usted qué dice? Cuando lo sacrifican. Cuando lo cuando crucificaron lo también. llevan así. Eso, ellos vieron, todos, Yo yo. lo pusieron en la cruz. Yo también me lo vi cuando estaba repartiendo el pan en la iglesia. El vino. ¿Y ustedes? La sangre de Cristo. Sí, ¿Qué vieron, qué han visto ustedes de la Biblia? Présteme Joseph. Usted, Joseph, ¿qué puede contar? Ellos les da pena, pero yo estoy enseñándolos a que, bueno, desde niño, yo me acuerdo que yo desde niño, yo ya cogía un micrófono para predicar. Entonces yo les estoy enseñando, la timidez hay que bajarla y contar uno, y más cuando se trata de hablar de la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, yo les digo, yo, aunque ya tengo casi los 56 años, yo cuando estaba pequeño a mí me enseñaron la historia del arca de Noé, incluso de Adán y Eva. ¿Qué le enseñaron a usted? Es penosa mía. Bueno, cuando se les venga algo en la mente, háganle, participen. Bueno, entonces, primero, ¿qué escuchamos nosotros cuando éramos niños? El arca de Noé, ¿cierto? Eso lo han visto. Bueno, ¿qué? La historia de David. David y Goliat. David y Goliat. La crucificación de Dios. De Jesús. La resurrección de Dios. El nacimiento de Dios. Desde los mares donde El arca de Noé. El arca de Noé. El arca de Noé. Y mire, ahí, y cada cosa de esas tiene una enseñanza, doña Cirley, incluso para los niños. Mire, el arca de Noé representa lo que hoy en día es el Evangelio. Cuando Jesús está invitando a la gente a que entren a esa arca que es el Evangelio, porque va a venir una condenación. En ese tiempo era que iba a venir un diluvio. Y entonces la gente no creyó. Hoy se está predicando el Evangelio y la gente sigue diciendo que eso es mentiras, que Jesús no va a venir, que no va a haber condenación. Y bueno, es exactamente lo mismo.
Cuando se predicó, cuando Noé durante 100 años estaba anunciando el diluvio, la gente se burlaba de él. Hoy en día se está anunciando el evangelio y hay gente que rechaza el evangelio. Y eso es mentira, esos evangélicos están locos. Entonces, todo, por ejemplo, David y Goliat también, ¿cierto que escucharon? Moisés cuando... Los 10 mandamientos de Moisés cuando guiaba, y esa era la guía de Dios, Moisés. Moisés era como el hombre enviado para rescatar ese pueblo que estaba esclavo. Sí, Jeremy, Jonás y Y la ballena. La ballena no, el pez grande. Sansón. Sansón. Entonces, mire, desde niños sabemos las Sagradas Escrituras, especialmente lo que es la muerte y la resurrección de Jesús. Y asimismo hay muchas historias, pero todo eso está escrito, o sea, son historias que están escritas en la Biblia y que no son un cuento, son verdad. Porque la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Mire, todo lo que hemos aprendido desde niños. Para redarguir es que cuando nosotros escuchamos que va a haber una condenación, entonces esa palabra comienza a redarguir en la conciencia de todos los seres humanos, del que la escucha. Por ejemplo, yo les cuento como testimonio que yo, cuando escuché la palabra, yo la escuché a los 10 años, como les conté ahora 8 días, pero a los 30 años me hice bautizar. Siempre que yo estaba en peligro, en algún peligro o en alguna situación que se comentaba de pronto maluca, como en el año 2000 se decía que se iba a acabar el mundo, entonces a mí me entró temor, dije, ay, si se acaba el mundo, entonces yo me condeno. Lo han dicho todos los años, que uno se va a acabar en el 2000 no sé qué. Ay, Que el 2000, el vino, oiga, Es que en el 2030. 32, En el que va a caer 2030. un meteorito. Dos. ¿En el 2000 qué? Y en el 2032. También nos dijeron lo mismo el profesor de naturales hoy. Imagínese. Pero miren niños, eso solo es pura ciencia, la ciencia se inventa lo que sea. Sí. Pero lo que dice la Biblia es que el día y la hora no la sabe nadie, sino solo el Padre. Es el único. Es el único que sabe. Entonces, pero ¿qué podemos nosotros, cómo podemos darnos cuenta de que ya estamos a punto? Porque las señales que Jesús dijo, porque los Como el discípulos... Apocalipsis. Sí, la Biblia Las dice siete trompetas. no, pero Jesús les dijo, habrán hambres, guerras, se enfrentará nación contra nación, pueblo contra pueblo, habrán terremotos y pestes. Sí. Esas son las señales y todo eso está cumplido. Sí. ¿Qué es lo único que falta por cumplirse? La venida de Jesús o el arrebatamiento de la iglesia, porque primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, de los que la gente llaman evangélicos locos. Cuando eso suceda, ahí es donde va a haber, dice que llanto, dolor, el crujir de dientes, porque la gente dice, no les creímos, ¿dónde están los aleluyas? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Y la gente desespera, ahí sí van a creer. Pero van a haber algunos que de pronto van a... Ah, bueno, doña Ivonne, qué bueno, qué bendición tenerla aquí. Bien pueda, doña Ivonne, siéntese. Estamos aquí con los niños dándoles una enseñanza de lo que es la palabra de Dios. De la Biblia, leíamos un capítulo de la Biblia que decía, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, es decir, todos nosotros, seamos perfectos. Esa es la voluntad de Dios, que seamos perfectos. No podemos pensar que la gente se va a salvar simplemente con decir, no, yo soy bueno, yo no le hago mal al prójimo, yo si alguien necesita yo le doy. No es eso. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también es muerta. O sea que hay que tener fe y hay que hacer también las obras. De nada me sirve a mí tener mucha fe, pero no tengo amor. Es decir, obras. Pero de nada me sirve tener muchas obras, pero no tengo fe. Y yo ahora 8 días les hablaba
de la fe, que la fe no es simplemente creer que Dios me va a responder a alguna petición que yo le haya hecho, sino que la fe es obedecer a Dios. Cuando yo le obedezco, le creo a Dios y le obedezco, entonces ya Dios hace todo lo demás. No hay necesidad ni siquiera de pedirle, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces la fe es obedecer a Dios. Y ponía como ejemplo a Abraham. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y resulta que Abraham de una, sin dudarlo, él se fue. Dios hoy en día le está diciendo al hombre, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y la gente no cree que eso es mentira. Ah, no, es que yo ya me bauticé cuando era niño. Pero ¿cómo hace uno para acordarse de eso? Además, el bautismo es para perdón de pecados. Y un niño no tiene pecados. Y esa es una decisión que yo debo tomar conscientemente, entendiendo que lo que estoy escuchando es verdad. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando uno escucha la palabra, comienza a indagar si eso es verdad o es mentira, porque es que usted no me puede decir creer a mí, sino escudriñar las escrituras. Muéstreme por la Biblia que eso es verdad. Entonces, si alguien viene y le dice, haga esto, tírese por ese voladero, no lo puede hacer. Porque en el único que yo puedo creer y confiar es en Dios. Miren lo que hizo Satanás con Jesús. Pues lo probó y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Primero le dijo que volviera esas piedras pan. Pan, porque él tenía hambre, como hombre tenía hambre. Sí. Y luego le dijo, lánzate de aquí, que él mandará a sus ángeles para que te guarden. Entonces el Señor le dice, al Señor tu Dios obedecerás, solo a Él, en Él creerás y solo a Él obedecerás. Y miren lo que de pronto la gente piensa, que uno está hablando por voluntad humana cuando uno lo que está hablando es la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema de la palabra de Dios, que es la enseñanza que tenemos, cuando decimos toda la escritura es inspirada por Dios, entonces vamos a hablar qué significa inspiración. Inspiración es mucho más que el ingenio humano, es mucho más que la iluminación, es mucho más incluso que la revelación. La inspiración de Dios, miren, solamente en lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Por ejemplo, si es mucho más que la ciencia o que el ingenio humano, miremos nomás este celular, vean, un celular por ejemplo, algo tan pequeño, y nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo en el momento que queramos. Y esto es ingenio humano. Tenemos también las neveras, el televisor, donde podemos ver un partido de fútbol que lo están transmitiendo en el mismo instante que nosotros lo estamos viendo, así estemos a miles de distancia, de kilómetros, pero lo podemos ver en el mismo momento. Podemos transportarnos a cualquier parte del país o del mundo en instantes, por un avión. Todo eso es ciencia, ingenio humano. Pero mire lo que significa la inspiración. La ciencia, con todo el conocimiento y la sabiduría que tienen, no han podido hacer un hombre. Y hay dos cosas que fueron inspiradas por Dios. ¿Qué podría ser? Inspiración. Vea, inspiración significa soplo divino. Eso significa inspiración. Cuando Dios sopló en dos momentos. Dios sopló. Uno, cuando hizo al hombre. Dice la Biblia que Él formó del polvo de la tierra un muñeco, digámoslo así. Y de ese muñeco que Él formó, sopló. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí, de la inspiración de Dios, por eso nosotros hoy en día podemos caminar, podemos respirar, porque esa es la vida. El soplo de Dios es la que nos dio vida. Y por eso nosotros somos seres perfectos. Y ningún científico puede hacer un hombre o hacer una mujer. Ningún
y estábamos hablando de la clonación hace un momento, y ellos trataron de clonar un animalito para, inventando pues como ensayando para ver si podían clonar también al hombre, que de un hombre o de una mujer hacer otra persona cuando muriera seguía viviendo, pero no lo pudieron hacer, no lo lograron. ¿Por qué? Porque es que la vida solamente la da Dios. Él es el único que puede darle vida a un ser humano. Entonces resulta de que eso es inspiración. Cuando Dios sopló en nuestra nariz, nos dio vida. Y esa es la creación más perfecta. Dios creó todas las cosas y dijo, sea la luna, sea el sol, sea las aves del cielo. Y todo fue, pero con el hombre se tomó el trabajo de formarlo del polvo de la tierra y con su saliva formó un muñeco de barro y luego sopló en su nariz y hoy somos lo que somos por ese soplo de Dios. Pero hay otra cosa que Dios inspiró, la Biblia. Por eso son las dos cosas más importantes en la tierra, el hombre y la Biblia. Nosotros sin la palabra de Dios no sabríamos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos. Por la palabra de Dios conocen estos niños que hubo un diluvio, que Adán y Eva pecaron contra Dios. Nosotros también conocemos esas historias. Conocemos a Jesús a través de las Escrituras. Conocemos a Dios a través de la Biblia, porque es la Biblia la que nos habla de Dios. Nadie puede decir que Dios existe si no lo ha visto. Lo conocemos porque la Biblia nos enseña que hay un Dios todopoderoso. Si no fuera por la Biblia, nosotros no sabríamos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Y entonces los seres humanos con toda su corrupción, si son corruptos sabiendo que hay un Dios todopoderoso que los puede castigar por su maldad, y aún así son corruptos, dígame si no supieran que ese Dios existe, ¿cómo sería la maldad? Hasta el aire que respiramos nos lo cobrarían. La vida nos la cobrarían. Pero gracias a la Biblia, nosotros sabemos que Dios fue el que nos dio la vida y Él es el que nos quita la vida. Y que aparte de eso nos está ofreciendo vida eterna. Hasta ahí, dejémoslo ahí. Para que